Y siguiendo el orden del que leíamos en un principio, a continuación el comandante Vicente Corrales Cáriz nos va a hablar pues, de un tema en conexión con este, que es la nueva estrategia económica contra esta delincuencia organizada y la corrupción. Y en concreto, abundando en lo que decía el fiscal, el señor Rodríguez Sol, el comiso y la recuperación de activos. Comandante. Sí, hola, buenas tardes. No sé si tengo micro ya audio aquí, ¿verdad? ¿Se me escucha? Sí, perfecto. Bien, pues muchas gracias al moderador por su presentación. Soy el comandante Vicente Corral y me gustaría, como no puede ser de otra manera, empezar mi intervención dando las gracias muy sinceramente a la Academia de Oficiales de la Guardia Civil por haber contado conmigo para este seminario y además por motivo doble. En primer lugar, por haber contado conmigo incluso después de haber cesado ya en mi destino anterior. He estado durante 7 años en la Unidad Central Operativa trabajando en el grupo de delincuencia urbanística, hoy reconvertido, como creo que a todos les han explicado esta mañana, en grupo de delitos contra la Administración, por aquello de adaptarse un poco a los nuevos tiempos, y en segundo lugar por haberme rescatado de las garras del CSDEN, donde estoy haciendo el curso de Estado Mayor y dejar que respire un poco de aire. No me siento especialmente cómodo hablando aquí desde esta esquina, pero como he preparado algunas transparencias con pequeños esquemas para ilustrar mi intervención, pues parece ser que no me queda otro remedio. Bueno, pues vamos allá. Por si alguno cree que no me he equivocado y he traído una de las presentaciones del curso de Estado Mayor. Este señor, que todos podéis identificar como el señor Bonaparte, según algunos el mayor genio militar de todos los tiempos, en una ocasión se le preguntó qué hacía falta para ganar una guerra. Y Napoleón dijo que para ganar una guerra hacían falta 3 cosas: dinero, dinero y dinero. Y yo me voy a permitir el lujo de parafrasear la respuesta de Napoleón para decir que estas 3 cosas que hacen falta para ganar una guerra son exactamente las mismas 3 razones por las que se cometen delitos. No quiero con esto negar la existencia en nuestro Código Penal de una parte minoritaria de delitos donde sale a relucir la vis más violenta del ser humano, ¿no? Homicidios movidos por la venganza, el odio, delitos contra la libertad sexual, etcétera. Pero la realidad demuestra que un porcentaje absolutamente mayoritario de los crímenes y, por supuesto, toda la delincuencia organizada se comete solo por una razón: para ganar dinero. Entonces, y enlazo ahora con la presentación anterior, que sinceramente no me ha podido dar mejor entrada a mi exposición, y no piensen que no nos hemos coordinado para no solaparnos en los temas, sino que simplemente la Fiscalía y la Guardia Civil tienen una visión coincidente en muchísimas de las cosas que yo presentaré a continuación. Entonces, si esto es así, y todos lo tenemos por cierto, ¿cómo es posible que efectivamente hayamos tardado tanto tiempo en variar nuestro foco de atención y dejar de centrarnos tanto en meter a la gente en la cárcel durante un número elevadísimo de años, que creo que, por cierto, al final nos acaban cumpliendo todos ellos, y poniendo unas multas muy cuantiosas, en lugar de centrarnos en quitarle a los delincuentes aquello que les lleva a delinquir, que son sus ganancias? Bueno, pues hemos empezado a variar nuestro foco de atención cuando nos hemos dado cuenta de la verdadera dimensión del problema. Y la verdadera dimensión del problema es esta que yo les voy a mostrar a continuación. Esto es el Producto Interior Bruto de los países miembros de la Unión Europea, a 27 todavía, porque he rescatado cifras consolidadas del 2011, por lo tanto no está Croacia, que ingresó el 1 de julio de este año, en millones de euros. Aquí estamos nosotros, en un más que digno 5º puesto, pese a la que está cayendo, y entonces mi pregunta, nada retórica, que lanzo al auditorio a continuación, es si alguien sería capaz de imaginar ese rectángulo rojo que se ha caído del cielo, y que tiene más importancia que el PIB de países nada pequeños de la Unión Europea, como son Rumanía, Hungría o Bulgaria, y que no es un país, ya lo adelanto. ¿Qué puede ser? ¿Algún intento? La mafia. Esto es exactamente los beneficios que en el mismo año 2011, y por cierto, según estimaciones del propio Banco de Italia, no porque lo digamos nosotros, ha generado la mafia italiana. Más que 10 o 11 países de la Unión Europea. Vamos a dar el salto global y no vamos a hablar ya de la Unión Europea, vamos a hablar del mundo entero. Tenemos que remontarnos un poco más atrás en el tiempo. En el año 2009 se estima que si sumamos todos los beneficios que genera la delincuencia organizada a nivel mundial,
Eso viene a representar un 3,6% del PIB de todo el mundo, lo cual, casualmente, y no es porque la haya emprendido con Italia, coincide aproximadamente con el Producto Interior Bruto de toda Italia en ese mismo año 2009. Esta que les acabo de presentar y que de estas fechas al 2013 en el que nos encontramos, no hay que echarle mucha imaginación para pensar que solamente puede haber ido a peor o a más, esta es la verdadera dimensión del problema que le ha llevado a los países y a las organizaciones internacionales a variar su estrategia para luchar contra la delincuencia organizada. Vamos a aterrizar un poquito a nivel de España y para intentar anclar un poco esta estrategia dentro de las grandes prioridades que señala la Estrategia de Seguridad Nacional recientísimamente aprobada en el año 2013 y que, como saben, viene a ser una actualización de la anterior Estrategia Española de Seguridad de 2011, contempla como una de las grandes amenazas a las que se hace frente nuestro país el crimen organizado y, aunque aquí no lo pone, dentro de esa bolsa de crimen organizado ocupa un papel muy importante la delincuencia económica en general, el blanqueo de capitales derivado de la misma y, por supuesto, los delitos, como se suele decir, de rabiosa actualidad relacionados con la corrupción. Cuando uno se lee la Estrategia de Seguridad Nacional, que tiene, por supuesto, una parte en la que identifica las amenazas y luego una segunda parte en la que el Gobierno propone líneas de actuación para hacer frente a esas amenazas, pues se da cuenta que cuando se habla de cómo atajar el problema de la delincuencia organizada, de todas esas ideas que yo les pongo en la parte derecha de la pantalla, hay dos conceptos que se repiten recurrentemente. Primero es la dimensión económica del problema de la delincuencia organizada y segundo es algo que todo investigador que haya dedicado varios años de su vida a luchar contra este tipo de delincuencia necesariamente ha tenido que descubrir. Y es que este problema no se puede atajar exclusivamente, no solo desde el ámbito policial, ni siquiera desde el ámbito policial y judicial, sino que hace falta la colaboración y la concurrencia con otra serie de actores. Aquí hablamos de las agencias de inteligencia, incluyendo a la Agencia de Inteligencia Financiera Española, cuyo representante está aquí hoy también, el SEPLAC, incluso la colaboración del sector privado, como por ejemplo del sector de la banca. Dicho esto, como yo voy a centrar una parte pues muy sustancial de mi intervención en lo que está sucediendo en la Unión Europea, me gustaría tratar de explicar por qué la recuperación de activos no es un problema nacional, o mejor dicho, por qué el problema de la recuperación de activos no se puede solucionar solamente a escala nacional. Y la explicación es muy sencilla. Creo que todos han oído hablar del famoso espacio Schengen. Para algunos, las 4 libertades del espacio Schengen son, junto con el euro, los 2 logros más importantes que ha conseguido la Unión Europea desde su creación. Todos los que estamos aquí sentados disfrutamos de estas 4 libertades desde la óptica de las personas de bien. Pero resulta que las 4 libertades, desde nuestro enfoque policial, tienen también otra cara de la moneda, que es la que yo les voy a presentar a continuación. Y es que las personas incluyen también a los criminales, que se mueven con absoluta libertad entre todos los Estados miembros, sin que nadie chequee ya en los controles fronterizos. Las mercancías, incluyendo aquellas que son de ilícito comercio, como las drogas o las armas, se mueven con la misma libertad que nuestros equipajes por todo el espacio europeo. Los capitales, incluyendo aquellos que proceden del delito, es decir, el dinero negro, también se mueven con la misma libertad, no solo en maletines, sino en transferencias bancarias a través de un espacio bancario único. Y los servicios que se prestan unas organizaciones criminales a otros, como los de transportes, telecomunicaciones, etcétera, disfrutan exactamente de los mismos beneficios que la libertad de mercado para que cualquiera de nosotros podamos poner una tienda en Alemania. Esta y no otra, la contrapartida de lo que se ha perdido en seguridad para que la inmensa mayoría de los ciudadanos europeos disfruten de estas 4 libertades, es lo que nos obliga a enfocar la recuperación de activos desde una óptica internacional. ¿Por qué? Porque, a diferencia de lo que pasaba hace varias décadas, los beneficios que genera un delito cometido en cualquier país de la Unión Europea se pueden encontrar en ese o en cualquier otro país del mundo. Por eso, las medidas que yo voy a presentar a continuación nos han venido, iba a decir impuestas, pero realmente no son impuestas porque en Europa nosotros las hemos negociado y las compartimos, pero ha sido un proceso de decisión de arriba a abajo y no de abajo a arriba. Bueno,
Se ha hecho alguna referencia antes, es imposible que con la limitación de tiempo yo haga referencia a todo el corpus documental que tanto el Consejo como la Comisión Europea han desarrollado en materia de recuperación de activos. ¿Me puedo permitir alguna mención en particular a la Estrategia de Seguridad Interior de la Unión Europea? Por cierto, producto estrella de la presidencia española de la Unión Europea en el año 2010, que fija, igual que antes nuestra estrategia española de seguridad hablaba de una serie de amenazas, la Unión Europea otorga a la delincuencia organizada el puesto número 2, inmediatamente después del terrorismo, que es el problema número 1, como principal objeto de atención de la Unión Europea. De todos estos documentos, yo me voy a quedar, para poder dejar un poco más de tiempo al final de mi intervención, que es la más operativa, me voy a centrar únicamente en la ya famosísima comunicación del año 2008 de la Comisión Europea, que se ha traducido al castellano como garantizar que el delito no resulte provechoso. En realidad, esto en inglés es crime does not pay, que a mí particularmente me gusta traducir mucho mejor como hacer que el delito no merezca la pena. Y esta es la clave de este documento de la Comisión. Cómo hacer que al delincuente, al criminal, el delito no le merezca la pena. La idea de recuperación de activos, que se explica en este documento de la Comisión, es relativamente sencilla de comprender y parte del siguiente ciclo. Privar a las organizaciones criminales y a los delincuentes en general de los productos que les reporta el delito consigue, en primer lugar, un efecto disuasorio, evidentemente, tanto igual o mayor que el riesgo de ir a prisión, lo cual nos lleva al principio de mi intervención. Si la gente comete para ganar dinero y se arriesga a perder todo lo que han ganado, de entrada, efecto disuasorio. Pero esto es solo el comienzo del ciclo, porque a continuación, privando a la organización delictiva de los beneficios que le reporta el delito, lo segundo que se consigue es que parte de ese beneficio no vuelva a ser reinvertido en cometer nuevos delitos. Si además conseguimos ir un paso más allá, no para atrás como he hecho yo, sino un paso más allá, que parte de ese dinero recuperado sea utilizado por las fuerzas y cuerpos de seguridad en luchar contra el crimen, contribuiremos a disminuir el nivel de delincuencia. Pero seguimos todavía apenas rascando en las virtualidades del invento. ¿Por qué? Porque las organizaciones criminales son como grandes corporaciones, ¿de acuerdo? No hay negocios que sean al 100% ilícitos, ni tampoco prácticamente ninguno que sea al 100% lícito. Siempre una organización criminal tiene una mezcla, porque gracias a ello dificulta su investigación, de una parte de negocio legal que se mueve en el mundo en A y otra parte del negocio ilegal que se mueve en el mundo en B. Si la presión que el sistema judicial ejerce sobre el mundo ilegal es tal que el riesgo de perder todos los beneficios es muy alto, eso empujará a los líderes de esas organizaciones criminales, que no dejan de ser empresarios con una moral más laxa que el común de los empresarios, a mover parte de su volumen de negocio a el negocio lícito, que posiblemente les genere menores beneficios económicos, pero desde luego los que les genera no se arriesgan a perderlo de ninguna manera. Si seguimos avanzando en esta línea de razonamiento, cuanto más volumen de negocio que antiguamente se movía en el mercado negro aflora al tráfico mercantil normal, lógicamente está sujeto a la correspondiente tributación, y esos son impuestos recaudados de nuevo por la Administración que repercuten en la prestación de servicios públicos y de servicios sociales al ciudadano. Para terminar, por fin, con la última idea fuerza, que es eso que está tan de moda ahora cuando se habla de la desafección y la desconfianza de los ciudadanos en sus instituciones, pues este ciclo de virtudes de esta estrategia concluye con una recuperación de la confianza por parte de los ciudadanos de que el sistema funciona. Es decir, de que sale a cuenta hacer las cosas bien y no hacer las cosas mal, porque no te arriesgas a perderlo todo. Dicho esto, que es filosofía, pero es la filosofía que subyace debajo de cada estrategia, vamos a intentar analizar qué es lo que ha hecho la Unión Europea para facilitar la recuperación de activos. Y para entender esto, aunque yo sé que esta mañana ha estado Rosana, que seguro que les ha explicado con mucho detalle distintos mecanismos de cooperación judicial en la Unión Europea, yo simplemente quiero decir que
del año 2000 a esta parte, en poco más de una década, la Unión Europea ha recorrido un camino muy largo entre los antiguos procedimientos de cooperación que se conocen como asistencia mutua y que representa, por ejemplo, el Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal del año 2000, hasta llegar a la situación actual donde, no voy a decir que hayamos llegado ya, pero nos acercamos a esa idea, a ese ideal que se llama reconocimiento mutuo. Es decir, que un órgano judicial español no tenga que pedirle poco más o menos que por favor a otro país que le ayude a ejecutar una decisión de embargo, sino que la decisión de embargo, ya sea esta preventiva o definitiva tras la sentencia judicial recaída en un tribunal español, automáticamente o cuasi automáticamente sea reconocida como tal y ejecutada por cualquier otro tribunal allá donde se encuentre el producto de esa delincuencia. Para recorrer este larguísimo camino ha habido que hacer varias cosas, y la primera de ellas es evidente. Cuanto más similares sean los ordenamientos jurídicos de los distintos Estados miembros entre sí, más fácil le resultará a los órganos judiciales de la Unión Europea reconocer de forma automática las decisiones que otros han adoptado. Consiguiéndose la armonización legislativa, se facilita la confianza mutua. Es decir, es absolutamente imprescindible que entre todos los Estados miembros tengamos la certeza de que aquellas personas que son objeto del proceso penal vayan a ser enjuiciadas con el mismo tipo de garantías procesales que existen en el país que ha acordado la investigación. Una vez conseguida la confianza mutua, se llega, digamos, a la situación ideal, que es la eliminación del requisito por antonomasia de las comisiones rogatorias tradicionales, que era la verificación de la doble tipicidad. Es decir, se llega a una situación en la que uno se cree, a ojos cerrados, por así decirlo, que si España le está pidiendo a Alemania recuperar 2 millones de euros en una cuenta porque el delito de cohecho se ha cometido en nuestro país, no hay que pedir infinidad de explicaciones para ver si eso también es delito en Alemania. No. España ha dicho que es cohecho y Alemania se lo cree. Explicado esto, que es tan bonito, no sé si han reparado alguna vez, a mí me gusta comentarlo. Es muy paradójico que los países miembros de la Unión Europea hayan sido capaces de ponerse antes de acuerdo en un instrumento de reconocimiento mutuo que afecta a la libertad de las personas, como es la Orden Europea de Detención y Entrega, uno de los mayores éxitos de la cooperación policial en el ámbito europeo, antes que admitir el reconocimiento mutuo en materia de comiso y de embargo confiscatorio, para que vean hasta qué punto la cuestión de los beneficios del delito es sensible. Hemos tenido menos reparos en creernos la orden de detención que unos países se mandan entre sí que en aceptar con el mismo nivel de confianza la posibilidad del embargo. Bueno, vamos, ha explicado esta parte del proceso. Con esta transparencia pretendo desarrollar las 3 grandes cosas, los 3 grandes ejes que ha hecho la Unión Europea en materia de recuperación de activos. Primero, el reconocimiento mutuo. A fecha de hoy existen ya distintos instrumentos comunitarios que luego enumeraré que permiten que una orden judicial de embargo preventivo, es decir, en fase de instrucción, sea automáticamente reconocida con unos requisitos formales, por supuesto, y también con algunas causas muy tasadas de no cumplimiento por otro Estado miembro. Y, igual que lo digo para el embargo cautelar, lo digo para el comiso por sentencia judicial. En materia de aproximación legislativa, pues la Unión Europea ha legislado lo que antes también se ha explicado en la intervención anterior a la mía, que todos entendamos por comiso la misma cosa, porque si no tenemos el mismo concepto de comiso, difícilmente lo vamos a poder ejecutar. Y cuando hablo de la misma cosa, no hablo del comiso estándar, al que todos estamos acostumbrados, sino de esos comisos que tienen un poco más de enjundia, como por ejemplo el comiso por valor equivalente, es decir, el delincuente ya no tiene en su poder el beneficio del delito como tal, porque lo ha vendido, lo ha enajenado, pero yo le embargo en sus cuentas bancarias la cantidad equivalente que se correspondía con ese bien original. Y, por supuesto, con ese comiso ampliado que, como se ha explicado anteriormente por el fiscal, pues yo no voy a abundar más en él. Y para terminar, porque en este tercer punto es donde yo me voy a centrar más, porque es la parte más policial, para hacer posible los 2 ejes anteriores, el reconocimiento mutuo y la aproximación legislativa, pues necesitamos herramientas de cooperación internacional. Y esas herramientas de cooperación internacional fundamentalmente son 2, que la Unión Europea ha puesto a todos los Estados miembros firmes y les ha dicho, señores, hay que crear unas oficinas de recuperación de activos, y segundo, los canales tradicionales y más novedosos de intercambio de información, tanto directamente entre cuerpos policiales, que esta mañana, si no me equivoco, se ha explicado también, como entre órganos judiciales. Bueno, en este punto de la conferencia yo me he planteado si alguien del auditorio todavía podía estar preguntándose, pero ¿de qué manera le afecta a España todas estas cosas que me están contando que no dejan de ser a nivel de la Unión Europea?
Pues el ejemplo más evidente, y yo creo que muy ilustrativo, es la reforma penal del año 2010, donde España, por exigencia de la normativa comunitaria, ha tenido que renunciar a uno de los principios jurídicos de más raigambre en nuestro ordenamiento penal, que es el famoso societas delinquere non potes, es decir, los delitos los cometen las personas, no las empresas, y a golpe de decisión marco hemos llegado a lo que hoy está en vigor en nuestro Código Penal, que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Este ejemplo, que lo he puesto porque supuso una ruptura radical con nuestra tradición jurídica, es muy interesante para luego entender cosas que antes se han adelantado ya, como el comiso no basado en condena, que es una institución también totalmente ajena al derecho procesal español, o penal mejor dicho, que entiende que el comiso es una consecuencia accesoria del delito y, por lo tanto, si yo no condeno a nadie, difícilmente lo voy a poder decomisar, y, sin embargo, en el derecho anglosajón del common law, pues es mucho más habitual hacer recuperaciones de activos criminales por vía de un procedimiento civil. Bueno, pues aclarado, por si quedaba alguna duda, de que las cosas que se deciden y que se firman en Bruselas vienen como un misil de arriba abajo y al final acaban implementándose en nuestro ordenamiento jurídico, aquí presento de qué manera cada uno de los 3 bloques de decisiones que he comentado antes han tenido ya, y hoy está en vigor, su consecuencia concreta a través de distintas modificaciones en la legislación española. Unas lo han sido por leyes independientes y otras a base de sucesivas reformas del Código Penal. Yo me voy a centrar, para llegar ya al kit de mi cuestión, en esta creación a la que nos obliga la decisión 2007-845 de las oficinas de recuperación de activos y que, como antes decía Luis, fue implementada formalmente, es decir, en el papel, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el año 2010. Y voy a intentar presentar en esta transparencia qué es lo que España ha hecho para dar cumplimiento a la instrucción recibida desde Bruselas de creen ustedes oficinas de recuperación de activos. Pues España ha hecho lo que nosotros hemos hecho en otras ocasiones y nos gusta mucho hacer. Decir, no, yo es que eso ya lo tengo. Y a falta de una, tengo 2. Porque como la decisión permitía a los países miembros notificar hasta 2 oficinas de recuperación de activos, pues nosotros hemos adoptado una decisión salomónica y hemos dicho, pues una en el Ministerio de Justicia y otra en el Ministerio del Interior, para que no se pelee nadie. La del Ministerio de Justicia está en el ámbito de la Fiscalía, concretamente en el ámbito de la Fiscalía Antidroga, y la del Ministerio del Interior en el Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado. Esto en sí mismo ya es una disfunción del sistema. ¿Por qué? Pues porque el hecho que se haya ubicado la Oficina de Recuperación de Activos en el ámbito de la Fiscalía, dentro de la Fiscalía Antidroga, es una prueba más de que no acabamos de superar una rémora del pasado que asocia blanqueo de capitales y recuperación de activos exclusivamente con el ámbito del tráfico de drogas. Es cierto que ambas instituciones nacieron asociadas directamente al tráfico de drogas, pero, señores, eso era en los 80 y en los 90. En el siglo XXI, la delincuencia organizada en general y los delitos relacionados con la corrupción generan tanto o más bienes procedentes del delito que el tráfico de drogas. Y, por lo tanto, existen otras muchas fiscalías especializadas, sin ir más lejos, aquella a la que pertenece mi predecesor, como la Fiscalía Anticorrupción y contra la Delincuencia Organizada, que podían estar en la misma situación o mejor para asumir el control de la Oficina de Recuperación de Activos. En cuanto al Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado, pues lo que se ha hecho aquí es crear un intermediario. El CICO ejerce como punto de contacto para canalizar a España lo que otros países nos piden y desde España lo que nosotros les pedimos a otros países. ¿Pero qué es lo que hace el CICO con las peticiones que recibe? Pues, evidentemente, repartir cartas. Repartir las peticiones a los cuerpos policiales con competencia en materia de policía judicial específica, que son la Guardia Civil, donde se ha creado una oficina de localización, que no recuperación, porque, como antes también se ha dicho, la policía judicial nunca llega a recuperar los activos, que es una decisión judicial, en todo caso llega a identificarlos, y otra homónima en el ámbito de la UDEF, Cuerpo Nacional de Policía. Bueno, sin embargo, aunque esto es formalmente aquello a lo que nosotros le hemos dado el nombre de Oficina de Recuperación o Localización de Activos, el panorama no se acaba aquí. Es más complicado que esto. ¿Por qué? Porque hay otros factores que tienen algo que decir. Aquí tenemos, por ejemplo, el Plan Nacional sobre Drogas, que una vez más, y vuelvo al mismo argumento que esgrimía con respecto a la Fiscalía Antidroga, demuestra que seguimos con el cliché de que los bienes delictivos proceden del narcotráfico. Luego, el Plan Nacional sobre Drogas los tendrá que administrar.
quién administra los bienes incautados, quién enajena, conserva o utiliza los bienes que proceden de la delincuencia organizada distinta del narcotráfico. De momento, nadie. No está acabado el panorama. La agencia tributaria, aunque no tiene un cometido formalmente asignado, participa en auxilio de los órganos judiciales y también de nosotros como Policía Judicial para realizar eso tan importante que es la investigación patrimonial, sobre todo en casos de una cierta complejidad, de aquellos activos de los cuales yo le pretendo privar a la organización criminal. Y por si esto fuera poco, porque llevamos todavía solo 4 ministerios diferentes, como ahora se ha desdoblado Economía y Hacienda, no podemos dejar de mencionar en esta transparencia a la Unidad de Inteligencia Financiera de España, al SEPLAC, que, aunque con competencias en el ámbito administrativo de prevención del blanqueo de capitales, también está indisolublemente relacionada con la recuperación de activos. Entonces, este panorama, de entrada, no hay que echarle mucha imaginación para pensar que ofrece evidentes problemas de coordinación. Así que vamos a echar un vistazo a nuestro alrededor y vamos a preguntarnos qué es lo que han hecho nuestros vecinos, cómo esta decisión de la Unión Europea, que nos obliga a todos por igual, ha sido implementada en los países de nuestro entorno. No puedo entretenerme, desde luego, en explicar los distintos modelos, pero sí puedo resaltar que todos estos países, Holanda, Francia, Bélgica, Reino Unido y Italia, tienen en común 3 cosas. Primero, todos han creado organismos nuevos que no existían con anterioridad a la decisión de la Unión Europea. Segundo, todos han creado organismos con competencias horizontales que cubren todo el proceso de la recuperación de activos, desde la localización como tal, pasando por la recuperación y la posterior administración. Y como consecuencia de lo anterior, y tercero, en todas esas oficinas de nueva creación trabajan codo con codo y mesa con mesa gente de muy distinta procedencia. Unos de perfil policial, fiscales, incluso en algunos países jueces de instrucción, como por ejemplo Bélgica, y funcionarios civiles de la Administración del Estado que se dedican a la gestión y administración de esos activos. Y termino dejando solamente en color a los 3 que, curiosamente, y esto es uno de los puntos en los que más me alegro de coincidir con Luis, han creado esta oficina en el ámbito del Ministerio Fiscal, que, teniendo en cuenta que la recuperación de activos es una decisión judicial, lógicamente es de todas las autoridades que intervienen en el proceso aquella que se encuentra en mejores condiciones de liderar la Oficina de Recuperación de Activos. Así que, y con esto me voy acercando ya al final de mi tiempo y de mi intervención, me gustaría centrarme en cuál es la situación exactamente que tenemos ahora y cómo podemos mejorarla. Actualmente, sobre todo por obra de la reforma penal del año 2010, tenemos una implementación muy parcial y, sobre todo, poco llevada a la práctica de las infinitas posibilidades que permite la recuperación de activos. ¿Qué es lo que ya podemos hacer a fecha de hoy? Bueno, pues a fecha de hoy podemos hacer 3 cosas. Primero, tenemos la figura del comiso ampliado, ya existe, es una presunción juris tantum que al fin y al cabo es una inversión de la carga de la prueba. Aunque yo solamente haya podido demostrar un supuesto delictivo con unos beneficios, si el patrimonio que detenta la persona que lo comete es desproporcionado con respecto a sus ganancias legítimas, yo puedo invertir la carga de la prueba y que sea él quien me demuestre que ese exceso de patrimonio es legítimo, porque en caso contrario yo voy a presumir que procede de otras actividades delictivas similares al anterior. Segundo, tenemos el concepto de organización criminal, que por el momento es el único en el que, hasta que entre en vigor la reforma penal que nos acaban de explicar, es el único supuesto en el que yo puedo aplicar el comiso ampliado, con los 3 requisitos que ustedes ya conocen y que son los que antes del 2010 contemplaba ya la jurisprudencia: pluralidad de autores, permanencia en el tiempo y división del trabajo. Y por último, tenemos una oficina de recuperación de activos que existe solo sobre el papel, porque ya he explicado cuál es nuestro sistema y eso no es una oficina de recuperación de activos, pero que tiene la virtualidad de que la Ley de Enjuiciamiento Criminal dice que las investigaciones patrimoniales que haga esa oficina, no el resto de la Policía Judicial, esa oficina, pueden ser utilizadas por la propia oficina como tal, por el Ministerio Fiscal y por la Policía Judicial encargada de la lucha contra la delincuencia organizada. Bueno, pues la conjunción de estos 3 elementos, es decir, el concepto de organización criminal, el comiso ampliado y la oficina de recuperación de activos, sabia y convenientemente aplicado, pueden conducir a algo que en época de crisis como la que ahora nos encontramos es una prioridad, entiendo yo, que número 1, que es ayudar, si no a autofinanciar completamente la lucha contra la delincuencia organizada, contribuir en buena medida a quitarle los recursos de las organizaciones criminales y usarlos por la Policía Judicial para combatir el delito.
Termino con mi última transparencia. Para presentar, teniendo en cuenta, como antes se ha indicado también, lo que han hecho nuestros socios comunitarios, lo que la Unión Europea aconseja en sus documentos de buenas prácticas que se debe hacer y lo que nuestra propia experiencia como investigadores de la Guardia Civil en este caso y muchos años dedicados a la lucha contra la delincuencia económica nos sugiere, una verdadera oficina de recuperación de activos tiene que cubrir los 4 pilares y las 4 patas sobre las que se asienta la recuperación de activos. Primero, la localización, encontrar los bienes que proceden del delito. Segundo, la cooperación internacional, porque, como he explicado al principio, cualquier delito, los bienes que genera, se pueden encontrar en cualquier sitio. Y yo me atrevería a añadir, se van a encontrar en un lugar diferente de aquel en el que se ha cometido el delito. Tercero, la recuperación propiamente dicha, entendida como decisión judicial, que es el único que la puede adoptar. Y cuarto, la gestión o administración de los activos recuperados. Cada una de estas 4 grandes patas que tiene la mesa de la recuperación de activos, por supuesto, se puede subdividir en varias áreas. Por ejemplo, en materia de localización, ya he insistido, creo que hasta la saciedad, que localización no solamente existe en el ámbito del narcotráfico. Tenemos que abrir los ojos al mundo por descubrir todavía de la delincuencia organizada y no digamos al mundo ignoto de la corrupción. En materia de cooperación internacional, aunque yo me he centrado en esta presentación en el ámbito de la Unión Europea, porque es en el que está más legislado, también existen otros instrumentos como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción de Derecho Internacional que nos permiten mandar comisiones rogatorias a otros países del mundo, como por ejemplo a Brasil. En materia de recuperación es importante ocuparse de las 3 fases del proceso judicial de una forma unitaria, con unidad de criterio. La fase de instrucción, donde lo que se espera de ella son medidas de comiso cautelar. La fase de enjuiciamiento para que recaiga por fin sentencia condenatoria que incorpore como consecuencia accesoria de la pena el comiso. Y por último, una fase, por cierto, bastante descuidada y donde muchos procesos judiciales se quedan en el tintero sin llegar a materializarse, que es la verdadera ejecución de esa sentencia para privarle de la posesión al delincuente. Y por último, la pata o la parte de gestión lo que pretende es darle a esos bienes de los cuales yo le he privado al delincuente uno de los únicos 4 destinos que pueden tener. Aquellos que son de ilícito comercio, es decir, drogas, armas, incluso material falsificado, solo queda uno, destruirlos. Aquellos que deben de llegar al juicio oral y alcanzar el plenario como prueba de convicción, evidentemente su conservación. Aquellos que son susceptibles de prestar algún servicio a las fuerzas y cuerpos de seguridad en la lucha contra el narcotráfico, léase embarcaciones, medios informáticos y un larguísimo etcétera, utilizarlos. Y, por último, aquellos que se deprecien con el paso del tiempo o que los gastos que requiere su conservación sean superiores al propio valor del bien, pues enajenarlos. Bien, esto que yo he presentado como una estructura funcional, pues se puede parecer mucho al organigrama de una futura oficina de recuperación de activos, ¿verdad? Sobre todo teniendo en cuenta que todas y cada una de estas funciones ya las realizan en la actualidad unidades desperdigadas en distintos sitios de la Administración. Porque, como he explicado anteriormente, la localización la hacemos las fuerzas y cuerpos de seguridad auxiliados por la agencia tributaria ocasionalmente, la cooperación internacional es canalizada a través del CICO, la recuperación debe ser instada ante los órganos judiciales por el Ministerio Fiscal y la gestión la realiza a fecha de hoy, insisto, con su enfoque centrado exclusivamente en el tráfico de drogas, pero que muy fácilmente se podría abrir y hacer extensivo a todas las modalidades delictivas, el Plan Nacional sobre Drogas. Y esta es la propuesta y la apuesta de futuro que la Guardia Civil hace en materia de una nueva oficina de recuperación de activos. Insisto, con la reflexión en la que coincido plenamente con mi predecesor, de que de todos estos actores, el que está en mejores condiciones, porque tiene un papel protagonista y clave a la hora de culminar el proceso, es, como han hecho nuestros socios comunitarios, el Ministerio Fiscal. Tenía preparada una última transparencia con las latest news, pero bueno, ha sido ya explicado que la semana pasada y después de un larguísimo proceso de negociación entre el Parlamento Europeo y el Consejo, el Coreper por fin ha pactado el texto de lo que va a ser la nueva directiva europea en materia de comiso y recuperación de activos. Si leen las 2 columnas que yo tenía preparadas, verán que por primera vez en la historia, yo creo, el legislador español se ha dejado llevar por su celo y ha querido adelantarse incorporando ya en el borrador de proyecto
proyecto de Código Penal cosas que estaban en el borrador inicial de la directiva, lo cual es muy loable, pero efectivamente estoy de acuerdo que puede generar algunas disfunciones porque ahora los procesos de decisión son en codecisión pura entre el Parlamento Europeo y el Consejo, y el Parlamento ha metido un poco su lápiz en el proyecto inicial en materia de garantías procesales, protección de datos personales y demás, y merece ser revisitado este proyecto. Bueno, para terminar, tengo un vídeo que dura 1 minuto y medio, y por si acaso yo no he sido lo suficientemente convincente en mi intervención y tampoco lo ha sido el fiscal que me ha precedido, les voy a poner una voz más autorizada que la de cualquiera de nosotros dos, que es la de la Comisaria Europea de Asuntos de Interior, para que intente darle el remache final a esta idea de la Oficina de Recuperación de Activos. Y espero que desde arriba o desde control le den audio al vídeo. Every year in Europe, hundreds of billions of euros go straight into the pockets of criminal gangs and the mafia. Despite efforts by law enforcement all around Europe, much of the illegal profits remains in the hands of criminals. And not only does this make the criminal group stronger, it robs European citizens of tax money which could have been invested in healthcare or schools. And it affects our economic growth. Markets are distorted, legal investments are shut out. In times of crisis, like now, when we have to get Europe's battered economy back on its feet, it's even more important to protect our legal economy. We need to fight against those who drain our common resources. That means following the money trail to the criminals with the same determination all across Europe, making sure that there is no safe haven for organised crime. One of the problems that Europe is facing is that the rules of confiscating criminal assets differ too much between the countries. As a result, confiscation is too slow and difficult, both at home and abroad. And this is why I am presenting new EU legislation to make it easier for national authorities to confiscate profits and material assets made from serious crime and organised crime. The proposal will simplify and strengthen the rules we have today across all member states and plug the loopholes which criminals have been exploiting up to now. Because putting criminals in jail is only one part of the job. We have to make sure that crime does not pay by being able to confiscate criminal assets and their profits. The proposal, which will now be discussed by the European Parliament and the Council, will weaken criminal groups and their infiltration of our legal economy. It will return criminal profits to the public sphere, allow police and prosecutors to do what they do best, while protecting European citizens and our fundamental rights. Bueno, pues nada más. Muchísimas gracias por su atención. La presentación, por si a alguien le interesa, he procurado hacerla para todos los públicos. Como no contiene ningún material reservado ni clasificado, a partir de mañana estará colgada en mi página web, de la cual pueden tomar nota y desde donde se la pueden descargar con total libertad. Muchas gracias.